Hola, yo soy tu amigo el Dr. Raidan. El día de hoy que estás viendo este video espero que goces de plena salud y si no, espero que te recuperes pronto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a hablar sobre el infarto cerebral. El infarto cerebral también es conocido por embolia cerebral, accidente cerebrovascular isquémico, también lo podemos conocer como evento cerebrovascular isquémico o embólico, pero la mayoría de la gente lo conoce como una embolia cerebral. Las personas que son susceptibles a tener una embolia cerebral generalmente son las personas que son mayores de edad, ya una edad avanzada, mayores de 60 para arriba, aunque también se puede llegar a presentar en personas más jóvenes y rara vez en niños. Este tipo de padecimiento es un padecimiento que confiere una urgencia o una emergencia. Lo que quiere decir es que este padecimiento no se puede atender en un consultorio común, en un consultorio de farmacia, como es común en nuestro país, en México específicamente, sino que este padecimiento se tiene que atender por fuerza en una sala de urgencias y en un hospital. Va a requerir generalmente el tratamiento de varios especialistas, empezando por un urgenciólogo, un internista, y es muy probable que el neurólogo sea el especialista más específico para poder tratar un accidente cerebrovascular isquémico o, como mejor lo conocen, embolia cerebral. Es muy importante que sepamos que una embolia cerebral es causada por la falta del riego sanguíneo al cerebro, pero estoy diciendo que la falta de que llegue sangre oxigenada a nuestro cerebro va a empezar a causar daños en nuestro cerebro. Para esto hay que recordar que si nuestro sistema nervioso central o los tejidos de nuestro cerebro se quedan sin oxígeno por más de 5 minutos, el daño que llega a haber es irreversible o empieza a ser irreversible, por lo que entre más pronto hagamos el diagnóstico y recibamos atención médica, más posibilidades vamos a tener de que el paciente sobreviva a esta circunstancia, y si sobrevive, va a sobrevivir con una mejor calidad de vida. Si nosotros tardamos más tiempo en llevar a nuestro paciente a urgencias o a recibir una atención médica, es más probable que éste muera, lamentablemente, o que sus complicaciones sean completamente malas y que su calidad de vida sea muy, muy, muy baja. Entonces, es por eso que este tema es muy interesante y hay que empezar a desmenuzarlo, y vamos a tratar de utilizar la menor cantidad de términos médicos posibles. ¿Vale? Entonces, como les decía, esto es causado generalmente por la deficiencia del tránsito de sangre oxigenada a nuestro cerebro, que esto puede ser ocasionada por una obstrucción en las arterias del cerebro, que pueden ser desde coágulos, placas de grasa que están en la pared de los ¿cómo se llama?, de los vasos sanguíneos de las arterias, o bien la combinación del coágulo y la placa que está pegada a las paredes de las arterias, o bien que esta placa no está en la pared de las arterias, sino que está dentro de las arterias, dentro de las paredes de las arterias. En un video previo tengo un esquema de qué es lo que está sucediendo en una embolia cerebral, si les gusta verlo. También en ese video diferenciamos qué es lo que pasa entre una embolia cerebral y un derrame cerebral. Es muy importante que sepas que esta enfermedad se puede diagnosticar clínicamente, y lo que quiere decir es que el médico bien experimentado puede diagnosticar al paciente simplemente con ver los síntomas y con la historia clínica o cómo fueron que se fueron presentando las circunstancias y su sintomatología y algunos signos que presenta el paciente. Puede de una vez discernir sin necesidad de tener un estudio previo que el paciente puede estar teniendo una embolia cerebral. Sin embargo, va a requerir de confirmar esta circunstancia mediante una tomografía o una resonancia magnética, lo que nos va a ayudar no solamente a evidenciar que el paciente tiene un infarto cerebral, sino que también nos va a decir qué tanto es el daño que se presentó en el cerebro. Ah, entonces, como les decía, hay que identificar esta enfermedad, este padecimiento lo más pronto posible
y entre más pronto mucho mejor. Sin embargo, lo que sí tenemos que empezar a saber es que como es una enfermedad que nos ocurre en la edad mayor, hay que empezar a ver qué factores de riesgo tengo que empezar a evitar o empezar a disminuir para que tengamos menos posibilidades de padecer una embolia cerebral, un infarto cerebral cuando seamos adultos mayores, ya que hay factores de riesgo que se pueden modificar y factores de riesgo que lamentablemente no vamos a poder cambiar por ninguna razón, tales como la edad, ¿no? O sea, y entre los factores de riesgo modificables vamos a encontrar a uno de los factores de riesgo más presentes, que son la hipertensión, también el hábito tabáquico, o sea, las personas que fuman tienen un alto riesgo de padecer un infarto cerebral, también las personas que tienen diabetes, obviamente las personas que tienen el combo de diabetes e hipertensión, y las personas que tenemos algún problema con las grasas de la sangre, estoy hablando de colesterol y triglicéridos, y nuevamente puedo hablar de un combo que es hipertensión, diabetes y alteraciones en las grasas de la sangre, y también obviamente las personas que tienen una alimentación rica en grasas, las personas que tienen una actividad física muy baja o que no hacen ejercicio, que viven en una manera sedentaria, van a tener mayor riesgo de padecer estas enfermedades, porque estos factores son los que hacen que estas placas de grasa se empiecen a formar en las arterias, y no solamente del cerebro, sino que también del corazón o cualquier otra parte del cuerpo. También las personas que padecen de alguna enfermedad cardíaca pueden tener un factor de riesgo que pueda estar apuntando a que tengan en un futuro una embolia cerebral. También las personas que utilizan o que utilizaron por un tiempo prolongado estrógenos exógenos, que esto más bien se puede conocer como los famosísimos métodos hormonales de planificación familiar, y por eso es que si tú ya no deseas tener bebés, ya estás utilizando métodos hormonales, siempre va a ser preferible que nunca los utilices por más de 10 años, que siempre vayas al médico por lo menos una vez al mes para que te revisen, y si es conveniente, mejor optar por un método definitivo quirúrgico, va a ser una mejor opción porque ya vas a tener menos riesgo de padecer una embolia cerebral solo por haber utilizado los estrógenos en algún momento de tu vida, ¿no? También la resistencia a la insulina, obviamente la obesidad, el alcoholismo, también las personas que vivimos ante mucho estrés, depresión, y las personas que son afectas al uso de drogas como la cocaína y la anfetamina también van a tener un riesgo alto de poder padecer una embolia cerebral. Ahora, todos estos factores que acabo de mencionar son factores que se pueden modificar, es decir, que nosotros si modificamos nuestros hábitos de sedentarismo y los cambiamos por un estilo de vida saludable, con una dieta más proteica, menos calórica, menos rica en grasas, que ahorita, sí hay que decirlo, la dieta cetogénica está interesante porque sí es proteica, pero generalmente promueven mucho el uso de muchísimas grasas para no consumir carbohidratos, y eso pudiera ser también un riesgo que nos pudiera estar causando a futuro un infarto cerebral. Entonces hay que tener cuidado, no hay nada como una alimentación balanceada que contenga todos los elementos de la nutrición, pero en medidas, cantidades, ¿no? Si somos obesos, pues empezamos a bajar de peso, y bajando de peso vamos a disminuir nuestros factores de riesgo. Si soy diabético o hipertenso, mientras yo tenga una diabetes en control, una hipertensión en control, me haga estudios de laboratorio frecuentemente para ver cómo está colesterol, triglicéridos, y con la dieta y el ejercicio empiezan a disminuir, todos estos factores de riesgo se van disminuyendo hasta que cada vez se van haciendo menos y menos y menos. No obstante, hay factores de riesgo que sí no vamos a modificar, que son el hecho de haber tenido un accidente, un infarto cerebral antes, el sexo generalmente es más frecuente en mujeres, también la edad, como les acabo de decir, o sea, si tenemos más de 60 años, tenemos un poquito de más probabilidades de tener un infarto cerebral, también unas cuestiones de grupos etarios o raza. Hago aclaración, no se trata de racismo, simplemente que hay
razas a las cuales les da un poco más este tipo de enfermedades, y también existe mucho el antecedente familiar. Eso quiere decir que si nosotros en la familia tuvimos o tenemos un familiar que tuvo un infarto cerebral, es muy probable que nosotros podamos desarrollar esta circunstancia. Ahora, también mucho parte de que sí tenemos una predisposición genética, pero también lo que se heredan mucho son los hábitos alimenticios familiares, que nos pueden estar desarrollando las placas de grasa, que pueden cerrar el paso de sangre oxigenada hacia nuestro cerebro. El cuadro clínico, ya que afecta a nuestro cerebro, va a ser muy variado y generalmente va a ser de nuestro sistema nervioso, y lo que vamos a empezar a encontrar son múltiples situaciones muy poco frecuentes. Por eso es que es más fácil de diagnosticarlo clínicamente y nada más se comprueba mediante las imágenes de la tomografía y la resonancia magnética el daño. Pero lo que sí es muy importante es que en el infarto cerebral lo que impera es que no hay dolor. El paciente generalmente no se queja de dolor de cabeza, pero sí vamos a empezar a encontrar a nuestro paciente con varios síntomas, como voy a decir, como disminución en la sensibilidad en la piel, en las manos, en el cuerpo, o nosotros llamamos parestesias, empiezan a sentir las cosas de una forma distinta, y también vamos a tener hemiparesias, porque hay que definir que el cerebro está dividido en dos grandes hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, y no el infarto va a ser masivo de todo el cerebro, sino que generalmente va a ser solamente de un lado o una región específica del cerebro, y los síntomas se van a ver generalmente. Si el infarto está haciendo en mi lado derecho, los síntomas los voy a tener en el lado izquierdo, porque la sensibilidad sale del cerebro pero se cruza. Los nervios que salen hacia la parte del cuerpo se cruzan y termina siendo la sensibilidad del otro lado. Eso es importante que sepamos. Si eso quiere decir que si estoy en casa y uno de mis familiares adultos mayores deja de mover sin razón aparente un brazo o una pierna, o tiene parálisis de la mitad de la cara, puede ser que está empezando a tener un infarto cerebral o que está presentando un infarto cerebral, y lo que implica es que si el lado derecho es el afectado, el problema está en el lado izquierdo. Y si es el lado izquierdo el que se está viendo afectado, el lado del cerebro que está teniendo el infarto es el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente puede presentar confusión, una situación que se llama disartria, que lo que quiere decir es que el paciente es incapaz o tiene dificultad para decir una frase completa, o algo que fuera algo común, ¿no? Vamos a comer, es algo que le cuesta mucho trabajo decir y que no puede articular, y probablemente ni siquiera diga algo coherente. Entonces hay que estar muy pendientes de estos adultos, y esto va a ser una situación que nos puede estar haciendo sospechar que está teniendo un infarto cerebral. También estos pacientes llegan a tener dificultad para deglutir, porque el reflejo de la deglución no está siendo activado a tiempo y se pueden ahogar. También puede haber hemiplegia, o sea, quiere decir que el paciente va a dejar de mover una o varias partes del cuerpo, o de sentir una o varias partes del cuerpo. También el paciente puede pasar por inexpresión, o sea que su cara queda completamente inexpresiva, o puede haber datos de parálisis de la mitad de la cara. También puede haber incontinencia urinaria o anal. Eso quiere decir que el paciente puede perder control de sus esfínteres y puede hacerse del baño tanto pipí o popó sin que él lo haya, o sea, sin su consentimiento. Es una cuestión que no va a controlar, ¿no? Y generalmente también se van a observar alteraciones en la marcha, o sea, a la hora de caminar, él va a caminar todavía con más dificultad y probablemente pueda perder el equilibrio y caerse. En algunos casos puede haber náuseas, puede haber mareo, puede estar el paciente refiriendo vértigo, y puede estar también en pocos casos refiriendo vómito, y también en pocos casos puede llegar a haber coma y
muerte. Entonces es muy importante que a los primeros síntomas nosotros empecemos a tomar cartas en el asunto y ya saben, en un paciente mayor que empieza a tener este tipo de circunstancias, no hay que pensarlo ni esperar que vamos a llamar a ver a quién llega, vamos a hablar al doctor, vamos a hablar a no, allí vamos a hablar al servicio médico de urgencias, si existe, hay que hablar a la ambulancia para que vaya por nuestro paciente. Si no es posible o creen que pueden llegar más rápido ustedes al hospital por sus propios medios, es imperante que el paciente esté en un hospital lo más pronto posible, porque el daño cerebral, entre más tiempo tengamos de identificarlo, se va a complicar y no vamos a poder llegar a esa situación, porque una vez que el cerebro se infarta, va a disminuir su capacidad de mover la mano. Pero si pasan horas y yo no lo llevé al médico, si a lo mejor con el tratamiento puedo revertir la oclusión de esta arteria y empezar a volver a ver flujo de sangre oxigenada al cerebro, pues a lo mejor voy a recuperar medianamente la movilidad de la mano, pero si me tardo, es probable que nunca recupere la movilidad de esa mano. Y si sigue pasando, porque obviamente no solamente afecta al área donde se mueve la mano, a lo mejor va a pasar al área donde se mueve el pie, a lo mejor va a pasar al área donde se mueven los pulmones, perdón, y el paciente va a ser incapaz de respirar, o sea, lo que puede poner en un peligro alto su vida. Entonces, es importante que recibamos la atención inmediata en una sala de urgencias. Es por eso que de alguna manera en todas las salas de urgencias luego nos critican porque preferimos que el paciente llegue en este tipo de circunstancias, pero es que es realidad. Un paciente que va por una gripa a una sala de urgencias es un paciente que le está quitando quizás la oportunidad de ser atendido a una persona que sí está yendo con una embolia cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decidamos ir al médico a la sala de urgencias por una gripa o una tos de 5 semanas. El diagnóstico, como les decía, se hace mediante el interrogatorio al paciente y la observación de la mayoría de signos que pueden llegar a ver, y se confirma mediante la tomografía axial computarizada y una resonancia magnética. También hay otros estudios que hay que hacer para ver cuáles son las causas. También incluimos escaneo del cuerpo casi completo, porque hay que ver si el corazón está teniendo alguna alteración que también esté causando esta circunstancia o que haya causado que el coágulo se haya desprendido, ¿no? O sea, como una taquicardia, una fibrilación auricular del corazón, y eso puede hacer que, como el corazón está latiendo extremadamente rápido, haya desprendido coágulos y placas de grasa y que se hayan quedado atoradas en una arteria del cerebro y que estén impidiendo el paso de sangre oxigenada al cerebro. Una manera fácil y rápida de poder determinar que el paciente tiene un infarto cerebral es el signo de Cincinnati, o la prueba de Cincinnati positiva, que consta de pedirle al paciente que cierre los ojos, y una vez que tiene los ojos cerrados le vamos a pedir que levante los brazos. Si el paciente es capaz de levantar ambos brazos a la vez, está normal, pero si el paciente le pedimos que levante los brazos y levanta solo uno, es probable y casi seguro que está teniendo un infarto cerebral. A eso se le llama Cincinnati positivo, y eso es una manera rápida y práctica de poder saber que nuestro paciente está teniendo un infarto cerebral. Sin embargo, no es la única, y por eso es importante que vayamos al médico. El tratamiento va a depender mucho del tiempo en el que lleguemos a el hospital. Una vez ya en el hospital, dependiendo de las horas de evolución o el tiempo que haya pasado, van a decidir el tratamiento, que el tratamiento va a ser entre romper deshacer los coágulos o las placas de grasa que llegue a ver, que puede ser con tratamiento para romper los coágulos, o sea, nosotros les llamamos trombolíticos, que lo que quiere decir trombocoágulo lítico destrucción, o sea, lo que son medicamentos enfocados para destruir los coágulos. Y
si se identifica que son alteraciones porque está tapado por alguna circunstancia de una placa de grasa, pues en este caso a lo mejor tendrían que hacer un tratamiento invasivo mediante una angiografía, o sea, un angiograma que tienen que meter una sonda a través de las arterias que van al cerebro para poder dilatar esta arteria y poder salir, pero todo esto va a depender del tiempo en el que llegue el paciente y sus circunstancias. Ajá, o sea, el tratamiento no es homologado para todos los accidentes cerebrovasculares, lamentablemente, digo, y cerebrovasculares isquémicos o embólicos. Lamentablemente el paciente muchas veces llega ya demasiado tarde al hospital porque muchas veces primero pasan con el compadre para ver qué le está pasando, luego pasan con un médico, luego pasan con otro, dicen, ay, no me convence lo que está diciendo el doctor, mejor voy a otro consultorio, pero seguimos de consultorio en consultorio y no estamos llegando a urgencias y muchas veces por otras razones ni siquiera vamos al médico, simplemente pensamos que se nos va a pasar y pues lamentablemente eso no sucede. Entonces es muy importante que hacer. También hay otras circunstancias en las que también se opta por extirpar el coágulo, pero todos estos tratamientos van a depender del momento en el que llegue el paciente. Ahora, generalmente a los pacientes diabéticos hipertensos ya adultos mayores se les da terapias para evitar o tratar de evitar que se llegue a presentar una embolia cerebral. Lamentablemente, pues como son anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, van a generar el riesgo de el contrario, o sea, de una hemorragia cerebral. Entonces hay que tener como que en la balanza de alguna manera que ambas cosas son riesgosas. Entonces lo mejor que deberíamos hacer es que desde jóvenes empecemos a prevenir hipertensión, diabetes y problemas de la grasa en la sangre y empezar a mejorar nuestro estilo de vida, ¿no? Lamentablemente una de las complicaciones de este padecimiento es la muerte y por eso es que les pido mucho de favor que si ustedes tienen un paciente que sospechan que le está dando un infarto, una embolia, hay que llevarlo inmediatamente al hospital. Muchos otros quedan con alguna alteración, pero con una vida que puede ser todavía con una calidad de vida bastante sustentable en el sentido de que pueden hacer su vida de alguna manera normal, después obviamente de tratamientos de rehabilitación y tratamientos de mantenimiento para que no les vuelva a suceder. Sin embargo, como les vuelvo a decir, si una vez tuvieron un infarto cerebral es probable que puedan tener otro. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque si quedan en hemiplegia y ellos ya no van a poder resolver el tema del sedentarismo, ¿no? Porque van a estar postrados quizás en una cama o una silla de ruedas, lo que va a incrementar el riesgo de que se sigan formando coágulos y placas de grasa en las arterias de estos pacientes. Entonces el riesgo incrementa, por eso es que el tratamiento se vuelve, no nos gusta decirlo de por vida, pero sí indefinido, porque es preferible tomar tratamiento para prevenirlo que esperar a que vuelva a suceder de nuevo sin haber hecho nada para prevenirlo. Saben, esto es todo por el video de hoy. Saben que este video no suple ninguna consulta médica, que es meramente informativo y toda la información de los síntomas que se pueden llegar a presentar en una embolia cerebral y así como las causas, las vamos a dejar en el video, en la caja de información del video. Si tienes dudas, preguntas, aclaraciones, las puedes hacer en la caja de comentarios, que yo personalmente voy a responder a medida que se vaya pudiendo. Y mantente saludable y recuerda siempre acudir con el profesional de salud de tu confianza.